Bienvenidos a nuestro episodio 32 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en esta ocasión, en este episodio, vamos a hablar de ¿decides con tu corazón o tu cerebro? ¿Cuál de las dos opciones es por lo general? ¿Has sentido recientemente que tu mente a veces quiere una cosa, pero tu instinto, generalmente tu corazón, quiere otra cosa? ¿Cuántas veces has tomado una decisión equivocada o has actuado negativamente debido a dejar también que tus emociones te controlen? Y aquí no estoy hablando del corazón, estoy hablando de la parte emocional, o sea, tu cerebro en la región límbica. Vamos a aprender cómo decidir con el corazón no es lo mismo que decidir con emociones. Todos hemos experimentado este tipo de contradicciones que provienen de un patrón incoherente entre nuestra mente y nuestro corazón. O sea, muchas veces pensamos demasiado las cosas, le damos mucha vuelta y nos complicamos la vida cuando la decisión está enfrente de nosotros. Te puedo apostar que cuando experimentas una sensación de placer, de estar relajado o de felicidad, y todo parece coincidir y que está sincronizándose el universo contigo, tienes una profunda sensación de sentirte completo, de sentirte satisfecho y probablemente también una gran sensación de gratitud hacia la vida, porque todas esas emociones positivas actúan juntas en tu cuerpo y crean un efecto de reacción en cadena que se llama homeostasis, comúnmente conocido como un equilibrio, y en esos momentos es cuando prácticamente estás accesando a ese portal de conectarte con tu ser interior, incluso cuando en esas ocasiones estás cerca de una persona que tiene probablemente un resfriado o simplemente tiene una vibración negativa, no te afecta, ni te enfermas, ni absorbes tampoco la energía negativa. Muchas veces asignamos una etiqueta a nuestras emociones basado en el hecho de que causan un efecto positivo o negativo en nuestras vidas, y ese también es un gran problema. Pero por supuesto, también están produciendo ese mismo efecto dentro de nuestro cuerpo. Entonces, es mejor tratar de no etiquetar las emociones para realmente aprender a distinguir qué es lo que nos están diciendo. Solo no tenemos la conciencia muchas veces de que internamente también estamos interrumpiendo nuestro equilibrio interno o nuestra homeostasis. Cada interacción que tenemos con personas, con eventos, con circunstancias de la vida común va a tener un efecto en nosotros de acuerdo con la percepción que tenemos, y la percepción tiene que ver mucho con tu pasado, con las creencias, con en qué país creciste, con qué personas te relacionas, etcétera. Entonces, este tipo de conciencia de primera instancia va a tener una resonancia con un software emocional instalado, que es todo tu pasado, todas esas experiencias y los programas que tus padres instalaron en ti o que te han condicionado a creer cierto tipo de cosas. Toda la información sensorial que estamos percibiendo en el mundo externo se percibe a través de nuestros sentidos. Y, por ejemplo, tomemos el de la vista. Nuestros ojos van a tomar imágenes abstractas de formas físicas y las van a traducir a un lenguaje que nuestro cuerpo pueda entender, que es, por lo general, nuestra voz interna, y también, por supuesto, muchas moléculas y fenómenos energéticos, ondas vibratorias de energía que ahora internamente tú eres capaz de emitir, de producir y de expander dentro de ti. Las palabras y todo lo que escuchamos, así como se interpretan en nuestro software, pasan a un terreno vibratorio que primero es percibido por nuestro corazón. O sea, el corazón primero percibe las cosas antes que el cerebro.
y le da la información mucho más rápido, además de que siempre está en el presente y luego es cambiado en el cerebro a un lenguaje químico que viaja a través de todos nuestros sistemas y órganos, produciendo también efectos causados por un conjunto de reacciones bioquímicas que todos tenemos dentro de nosotros. Como puedes ver, tenemos al menos 2 idiomas, más o menos, y por el bien de no complicar más la comprensión de todos estos fenómenos de coherencia que tiene el corazón y el cerebro. Estos van a generar y van a crear una congruencia. Cuando conectamos cerebro y corazón, cuando traducimos en momento presente y sin la distracción de nuestro pasado, las cosas, es cuando nos sincronizamos. Todos nuestros activos externos, que son todos nuestros órganos sensoriales, ojos, oídos, piel, tacto, tienen los primeros encuentros con todos los estímulos que estamos recibiendo y esas percepciones tienen que traducirse a un lenguaje químico. En medio de esa traducción tenemos ese componente de vibración o eléctrico. Esas vibraciones de energía que se emiten internamente se van a encender en la maquinaria biológica que tenemos y vamos a producir una serie de reacciones que eventualmente conducirán a una respuesta interna positiva o negativa, dependiendo del tipo de emoción que tú hayas generado. Entonces, es ahí donde tenemos mucho más injerencia en este tipo de procesos. Cuando tú percibes las cosas con tus sentidos, tienes la capacidad de posicionarte en el presente en vez de irte a las cosas del pasado y de dejarte llevar por toda esa programación que te dieron tus padres y simplemente entender las cosas como están pasando, sin sesgos. Esa emoción dentro de ti está influenciada por todos esos patrones cuando no lo controlas, que fueron instalados cuando eras un niño. Es por eso que cuando somos niños, nuestras reacciones al medio ambiente no se adhieren o no se pegan hacia nosotros, no creas un apego a ellas tanto tiempo como cuando crecemos. Cuando crecemos nos pasa algo negativo y lo seguimos cargando todo el día y hacemos una espiral negativa. Además, obviamente con lo que estoy explicando ya vas a entender que biológicamente tú solito estás programando tu cuerpo para crear más y más químicos tóxicos. Eso es lo que está pasando contigo. Cuando somos niños, entonces lo que provocamos y lo que producimos es todo este tipo de fenómenos que nos ayudan a controlar todo lo que pasa en nuestro medio ambiente, porque no nos dejamos influenciar tanto y no estamos tan predispuestos ni contaminados por esos entornos tóxicos. Esto es cierto porque cuando tienes una experiencia infantil fluida, estás conectado todavía con tu voz interior y cuando eres niño, estás expuesto a muchos eventos que pueden ser negativos, pero los sueltas muy fácil a través de cómo vas creciendo y de la percepción de las cosas que por supuesto está influenciada por tus padres, comienzas a cambiar y desafortunadamente te empiezas a volver más reactivo, empiezas a tomar reacciones de tus padres, por supuesto, y tu procesamiento sensorial es diferente hacia los efectos negativos. Ahora te duran mucho más tiempo y es más difícil a veces de controlarlos. Este ciclo tan corto que tenemos de cómo procesamos la información sensorial es lo que comienza a generar un conjunto de comportamientos hacia esos estímulos que si estábamos condicionados a reaccionar de manera pobre y negativamente, entonces desarrollarás una personalidad mucho más reactiva.
evolucionando en consecuencia hacia un carácter más explosivo. Y si no se detectan o modifican, van a resultar en una personalidad posiblemente que se vaya hacia el otro extremo de víctima que vemos todos los días en muchas personas donde simplemente no pueden controlar lo que les está pasando en su vida y reaccionan y reaccionan y crean espirales más y más grandes cada vez. La coherencia en el lenguaje ordinario significa una correlación de estos eventos, un cumplimiento de una conexión. Hay una coherencia también biológica en tu sistema y por lo tanto en ese contexto se refiere a que tú crees una sensación de estar completo con un orden global. Esa es la coherencia como una organización que se distingue de las partes individuales, que obviamente hemos visto que todo está relacionado y cada vez todo eso va produciendo un efecto más y más y más grande. O sea, los efectos negativos de las emociones obviamente se van multiplicando y se van expandiendo conforme tú no controlas lo que está pasando con tu percepción y con los sentidos. En el ejemplo de organizar, por ejemplo, unas palabras en una oración que tenga sentido, el significado y el propósito transmitidos por la oración es mayor que el significado individual de cada palabra. O sea, si tienes un juego de 5, 6, 7 palabras y las pones en completo desorden, pues simplemente la oración que formas no tiene ningún sentido. Cuando vas organizando las palabras de acuerdo a cómo van haciendo congruencia y van haciendo match o vas armando el rompecabezas, entonces esa frase puede tener un significado muy poderoso. Es lo mismo que pasa en tu cuerpo. Cuando cada evento sensorial, cuando cada experiencia que tienes la dejas aislada y no la relacionas con lo que te está pasando internamente, pues simplemente lo que vas creando es más desorden dentro de ti. Cuando haces una reflexión en lo que te pasó y lo ves como un evento separado, pues simplemente no creas ese tipo de espirales. Es importante aquí señalar que todos los sistemas para producir cualquier función o acción deben de tener una coherencia global. O sea, todo tiende a estar en un equilibrio y nuestro cuerpo siempre tiene esa tendencia a estar en equilibrio. Tú eres el que descuadra ese equilibrio con la percepción sensorial de lo que te está pasando. La coherencia global que tenemos no significa que todo o todas las partes estén pasando al mismo tiempo. Por ejemplo, piensa en una orquesta de jazz, donde los músicos, cada uno tiene un trabajo y cada uno tiene un instrumento y una frecuencia que va a estar haciendo match con la melodía que están formando. Pero si se mantienen afinados y están en sincronización con los demás, obviamente la melodía es placentera para tu oído y es mucho más congruente. La coherencia en ese sentido maximiza la libertad de cada vibración y al mismo tiempo la sincronización o el embone con las otras partes de la orquesta y con el tema musical que le dan un sentido. En un sistema vivo como nosotros, el orden o la coherencia global deben mantenerse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la bioquímica y genetista Mai Wung Wang en 1998 ha sugerido que todo un sistema vivo es un dominio de actividad coherente y autónoma que se coordina a través de un continuo desde moléculas hasta lo macroscópico, hasta lo social y las comunidades, países, naciones y el mundo en general. La coherencia interna con los estímulos externos es muy importante para desarrollar una personalidad resiliente y un poder para hacer frente a la vida en la realidad, al caos que puedes tener en la parte externa o a la incongruencia que gobierna en muchos entornos y que no es tan fácil de regular o hacerlo más soportable o tolerable para nosotros.
Sin embargo, si desarrollamos una mejor disciplina para tener una congruencia interna y ser más fuerte entre lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, entonces vas a tener mucho más paz, mucho más congruencia y estabilidad interna que van a tener un efecto en tu mundo exterior. O sea, si controlas ese tipo de percepciones, si las regulas, si embonas las piezas, va a ser mucho más fácil que tu congruencia interna replique un evento externo en tu vida. Todos estos hechos teóricos y de investigación nos van a ayudar a desarrollar un modelo para hacer frente a todos los desafíos que tengamos en nuestra vida. Así que, por ejemplo, vamos a tomar algo de la vida real para ponerlo en práctica y crear una coherencia entre tu cerebro y tu corazón que te permita reproducirlo en tu vida cotidiana. Vamos a imaginarnos este ejemplo. Digamos que tienes una reunión con tu jefe y tu equipo. Por supuesto, esto es muy importante y el tema de la presentación habla sobre la paciencia y la resiliencia en el lugar de trabajo. Tú ya te has preparado para la reunión, ha llegado ese día y como de costumbre, tu rutina matutina comienza revisando tus redes sociales, ¿por qué no? Revisas un par de correos, tomas una taza de café y luego te empieza a hacer presente la ley de Murphy, o sea, las vibraciones negativas. Comienzas el día esparciendo o derramando tu café en la camisa y obviamente de ahí empiezas a pensar que todo el día va a seguir mal. Te subes a tu coche para empezar a conducir. Luego empiezas a comenzar a pensar rápidamente si tienes tiempo para subir y cambiarte o si el tráfico te va a impedir hacer ese tipo de cambio. Entonces, ves en tus mapas y el tráfico se ve más pesado de lo habitual. Otro evento que dispara las emociones negativas. Entonces vas escalando los eventos ya negativos. Tu intento de mantener tu paz y tu tranquilidad ya está sesgado hacia tener un mal día. Aunque tú, en teoría, estás haciendo todo lo posible para tratar de controlar lo que estás sintiendo, pero ya estás creando un evento vibratorio en tu cuerpo y ya estás obviamente elevando los niveles de estrés. Entonces empiezas a tener ya un conjunto de pensamientos repetitivos, negativos, que ahora están en tu mente. Y finalmente, bueno, llegas a tu oficina, te das cuenta de que para colmo, cuando sacas tu computadora, olvidaste tu adaptador para conectarlo al proyector y no hay en la oficina. Llamas a tu departamento de sistemas para ver si hay uno de casualidad y pedirles que te lo entreguen donde es la reunión de la presentación. Estás a punto de comenzar y tu jefe afortunadamente no ha llegado, pero muchos miembros del equipo ya están dentro de la oficina donde va a ser la presentación. Tratas de mantenerte en calma, pero ya estás ansioso, ya estás preocupado por qué más puede pasar y en algún lugar vas a crear un evento para simplemente, tal vez, explotar. Entonces, ha llegado el momento de la reunión, tu jefe ya está entrando en la oficina, la persona con el adaptador no se ha presentado, entonces llamas, haces más presión para que vengan con ese adaptador y comiences a dar la presentación improvisando primero un discurso de introducción. Algunos miembros de tu equipo comienzan a notar que ya estás nervioso, ya estás ansioso, interpretas su aspecto como si estuvieran notando que están viendo tu nerviosismo y tu pena o tu sorpresa. Entonces, ellos, tú crees que están fijándose en la mancha de café de tu camisa, por lo que uno de ellos, que es de los positivos, te dice simplemente que te relajes y
tú sabes que puedes controlar las cosas si simplemente haces una pausa. Aún cuando tu cuerpo ya está completamente inundado con muchas moléculas químicas, neurotransmisores que están elevando cada vez más lo que estás sintiendo. Y todo empezó con una mancha de café en tu camisa. ¿Crees que teniendo en cuenta toda la serie de eventos que ahorita te narré, la gente y tu jefe puedan prestar atención al tema de tu plática? ¿O van a prestar más atención a tu nerviosismo y a la negatividad interna que estás teniendo? ¿Crees que puedes hacer un trabajo bueno con todas las reacciones negativas que tú solito estás provocando y cada vez estás atrayendo más? Yo creo que la respuesta es obvia. Cada vez que nos estresamos más y más, vamos creando una escalera en la cual cada vez es más difícil controlar este tipo de reacciones. Esta es una historia real que le ha pasado a muchas personas y es un ejemplo de un paisaje donde puedes realmente crear una conciencia más congruente entre tu corazón y tu cerebro. Esa misma situación, ahora imagínatela que tienes esa conversación importante con tu jefe, con tu equipo, derramas el café en tu camisa, pero en lugar de reaccionar mal por la mancha, respiras, piensas que solo es una mancha de café, que no pasó nada, que estás preparado para la reunión y que nada va a interferir con la imagen que puedan tener y que lo de menos es que se fijen en esa mancha de café. Por lo tanto, tratas de limpiarla y lo que se pueda lo dejas así como está. Ni siquiera te molestas ya por ello, te enfrentas a esa situación difícil en tu mundo externo, evalúas qué tan malo es, o sea, te desapegas de la emoción, no empiezas a crear espirales ni pensamientos que no existen y que están en el futuro, y la mayoría de las cosas todavía se pueden arreglar si mantienes esa actitud positiva. Cuando respiras, cuando haces esa pausa, cuando te fijas más en lo que está pasando y cierras a lo mejor los ojos, te imaginas y te visualizas que lo importante va a pasar y que la junta va a salir bien, eso te va a permitir transformar esa, ese evento de tirar el café en una vibración distinta que se va a transmitir a tu cuerpo, que no va a elevar tus niveles de cortisol ni te va a generar más estrés, ni vas a interrumpir toda tu química cerebral y te va a permitir estar más claro. Continúas con tu plan que tenías y si otro pensamiento negativo quiere venir, simplemente lo detienes con una pregunta. ¿Me sirve sentirme más mal? ¿Me sirve generar más cosas? Nada de lo que me estoy imaginando está pasando. Yo estoy en el presente, solo es una mancha de café, etcétera. Empiezas a hacer preguntas y te desapegas de las emociones. Entonces, eso hace que se evite la emoción negativa y simplemente empiezas a crear un evento mucho más positivo donde estás generando una congruencia interna. Estás ya en tu coche probablemente, tienes 2 o 3 minutos disponibles o puedes pedir permiso antes de que llegues a la reunión para ir al baño, te echas agua en la cara, te relajas, respiras otra vez y transmites ese mensaje que quieres dar, visualizas lo que ya viste en tu mente, cierras los ojos y te dices que todo está bajo control, que estás preparado para ese compromiso y que las cosas van a salir como tú lo habías visto. Esos 5 sencillos pasos donde visualizamos, donde respiramos, donde evaluamos lo que está pasando y donde vemos que realmente no vale la pena molestarnos por una mancha en la camisa, nos hacen empezar a reclutar más vibraciones positivas, a generar más química interna positiva y a introducir un mensaje más poderoso en tu cuerpo que va a crear una reacción en cadena y un escenario más claro en cada situación que se va a ir presentando. Por supuesto, este es un ejemplo simple, puede haber cosas más retadoras en tu vida, pero se puede practicar
este tipo de congruencia en todos los escenarios. El núcleo del modelo es que te permite mantener la calma y no apegarte a las emociones, aceptar que algunas emociones negativas pueden surgir, pero simplemente preguntarte si es real lo que está pasando, es real lo que tu mente está creando y dejar de programarte en el futuro y eliminar todo ese poder negativo para dejarlo como situaciones imaginarias o mensajes que ni siquiera son tuyos. Pueden ahí en ese momento venir muchos mensajes tóxicos de tu pasado y en lugar de resistirlo, solo déjalos pasar. Cuando tu ritmo cardíaco está asociado con emociones positivas como apreciación, como tener claridad y como tener congruencia, entonces creas un patrón más estable de ondas que empiezan a crear más y más y más efecto positivo, que generan una experiencia emocional opuesta hacia la emoción negativa y se observa que esa asociación entre la experiencia emocional positiva y el patrón fisiológico distintivo es muy evidente en los estudios que han hecho observando a las personas en entornos de laboratorio, tanto eh, generados como naturales, tanto para emociones espontáneas como para sentimientos generados intencionalmente. Estas investigaciones han demostrado que las emociones negativas como la frustración, la ira, la ansiedad y la preocupación conducen a un patrón de ritmo cardíaco incongruente o incoherente, altamente variable y errático. En general, eso significa que hay menos sincronización entre una acción recíproca de tu sistema nervioso parasimpático y simpático y no hay una regulación interna, o sea, empiezas a dañar más y más tus funciones biológicas, que son, bueno, empiezas con la respiración, como lo mencionamos, empiezas a elevar los niveles de cortisol, cuando dejas esas emociones negativas, te empieza a doler el estómago, empiezas a probablemente a temblar, puedes tener un episodio de ansiedad, etcétera, y así se va elevando el efecto biológico que estás creando. En este tipo de investigaciones, donde se correlaciona lo que pasa fisiológicamente con las emociones positivas, se ha encontrado que cuando esos estados emocionales positivos como apreciación, compasión, amor, se mantienen intencionalmente, ahora se generan patrones coherentes en tu ritmo cardíaco durante periodos más largos que cuando te enfocas en emociones negativas y eso conduce a una mayor sincronización y a una mayor atracción y congruencia entre todos tus eventos corporales. Y esto se caracteriza por una correlación ahora psicológica conductual que se distingue por patrones específicos de actividad fisiológica en todo tu cuerpo y generamos una coherencia psicofisiológica que se describe como un funcionamiento en un completo equilibrio. Esa autorregulación de la experiencia emocional es un requisito clave para generar intencionalmente emociones positivas más sostenidas. Es un impulsor de un cambio hacia patrones más coherentes de actividad fisiológica. Esa autorregulación emocional implica que tú te vuelvas un gerente de todos los momentos y de los distintos aspectos de tu vida y de tus experiencias emocionales. Un aspecto que implica neutralizar esas emociones negativas, inapropiadas o funcionales, no rechazándolas, sino simplemente dejándolas pasar o haciéndote preguntas. El otro tipo de emociones positivas que requieres las vas a autoactivar porque sabes que puedes crear mucho más congruencia positiva y las modificas para permanecer dentro de ese rango de frecuencia que va a resonar con más emociones, empiezas a apreciar las cosas, empiezas a generar más amor y a generar más eventos positivos en tu vida, en lugar de escalarte con sentimientos como eventos negativos. Empiezas a crear más motivación interna
Y todo eso se asocia con patrones psicofisiológicos mucho más estables. Una vez más, y como hemos visto ahora durante toda la investigación que también narré, que se ha visto de estas ondas cuando estamos en emociones negativas o positivas, hay amplia evidencia de que puedes romper con éxito un ciclo tóxico negativo y el foco principal o tu atención principal debe estar en las emociones, en reconocerlas, en cuestionarlas y en ganar más conciencia de por qué se están presentando este tipo de emociones, tomar el poder que eh, pues que tienes para mantenerte alineado con el resultado positivo y simplemente entender que va a haber cosas que te van a retar en tu vida y que a lo largo del viaje vas a tener que aprender cómo dominarlas. Y esto es aprendizaje y error, aprendizaje y error. Va a haber veces que te dejes llevar por ese tipo de emociones y simplemente crees más espirales, pero entre más te des cuenta de lo que estás sintiendo y entre más lo aceptes, más fácil vas a desapegarte de eso y vas a darle la vuelta a las cosas y puedes cambiar un día que empezó negativamente a un día completamente positivo. Tú puedes superar estas situaciones si mantienes una mentalidad de estar en gratitud, de dar gracias por todo lo que te esté pasando. Simplemente cuando te pasa algo negativo, lo puedes ver como un reto para crear más aprendizaje en ti sobre las emociones. Y cada uno de esos pasos que estás aplicando, incluso cuando es tu primer intento y no sale como tú lo esperabas, tener todavía esa actitud positiva porque sabes que en la siguiente vez vas a ser mejor y vas a dominar más las emociones, vas a tener mucho más resiliencia. Tienes que recordar que tú eres el creador de todas esas posibilidades y están a tu disposición. Sin embargo, hay un fuerte requisito que tienes que cumplir, que es tu voluntad, tu acción y tu mentalidad de estudiante y de estar alineado para generar esa visualización positiva de cada elemento que quieras generar y visualizar en tu vida. Nadie más lo puede hacer y nadie más tiene un efecto sobre ti. Nada de lo que pasa externamente puede hacer que tú reacciones de cierta manera. Tú solo estás escogiendo la reacción y es algo de práctica, es algo de ir dominándolo y enfrentándote a ese tipo de vivencias cotidianas cada vez mejor. Siempre que creas que no puedes o que es difícil o que no tienes disciplina o paciencia o que empiece ese diálogo interno negativo, piensa que cuando eras niño o más joven, pudiste usar tu imaginación para crear todo tipo de escenarios y soltabas todas esas emociones negativas muy fácil. Creabas historias en tu mente donde las cosas eran positivas o simplemente se te resbalaban ese tipo de cosas y entonces el 90% de lo que te pasaba era positivo. Por lo tanto, si sigues siendo ese mismo niño, sigues teniendo la capacidad de deshacerte de todos esos patrones que te fueron instalando tus padres y la sociedad, los medios de comunicación, las noticias, etcétera. Pero hoy ya eres un adulto y puedes ser más consciente de qué te está afectando y cuáles son los patrones que tal vez también adoptaste de cualquier tipo de persona y reconstruirte como una persona nueva, con una mentalidad distinta de aprendizaje y con una coherencia y congruencia mucho más fuerte entre tu corazón y tu mente. Esa es la idea de aprender a decidir con tu corazón y no con tu cerebro. Cuando decides con tu corazón, identificas la emoción, la dejas pasar si es negativa y fluyes. Cuando piensas o decides con tu cerebro, sientes la emoción, pero te instalas en la parte negativa y empiezas a sacar la memoria de todo lo negativo y empiezas a crecer el evento fisiológicamente. Entonces, aprende a decidir más con el corazón y no con la mente.
Espero te haya gustado este episodio. Si te hice pensar y reflexionar más con el corazón, ayúdame a compartirlo y a que más gente aprenda a controlar ese tipo de emociones y eventos negativos que todos estamos expuestos a ellos todos los días, pero los podemos manejar de manera muy distinta. Que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.